Vamos a ver por parte de Castro Ocando cuáles serían las consecuencias del bloqueo de petróleo para Nicolás Maduro. Os lo podéis imaginar, ¿no? Si se le corta el riego, y esto lo llevamos hablando desde hace más de un año, si se le corta la economía, se la asfixia, evidentemente el primero que no va a ganar dinero no solamente es Maduro, sino sus secuaces e incluso los militares que tiene a sueldo. Y no me refiero por los 700 bolívares que suelen ganar de media al mes cada uno de estos militares, sino con el sobresueldo que tienen bajo cuerda para operar con el narcotráfico. Dicho esto, vamos con Castro Ocando News y vamos a ver exactamente cuál sería esta última hora. Preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. ¿Cree usted que con este bloqueo se llega a un estallido social en Venezuela? Pues no hay entrada de dinero por coca, petróleo y oro y los tienen bien bloqueados, Alexander. Horta, muy interesante la pregunta. Yo creo que esto ya está causando un impacto social. Algunos economistas han dicho que ya esto está provocando una inflación que está acercándose al 600% en este momento en Venezuela y obviamente no hay disposición de estos recursos, pero al mismo tiempo que pudiera provocar un impacto social también está... Es decir, inflación, todo más caro, menos poder adquisitivo, menos dinero y se siguen empobreciendo. ¿Qué hace Maduro? Desde luego nada. Provocando un problema logístico para la dictadura. Recientemente, como sabemos, a partir del viernes pasado, la mitad del ejército de las Fuerzas Armadas bolivarianas fueron dados les dieron permiso de vacaciones navideñas y la segunda tanda viene después del 28, Día de los Inocentes, por cierto, hasta enero. Es decir, que sin duda una de las razones que pudiera explicar esto es que no tienen recursos para mantener a esta gente activa, pero al mismo tiempo, como sabemos, los pagos, el régimen le paga a los militares con maletas de dólares provenientes de operaciones de corrupción y de narcotráfico, y esto se le está dificultando enormemente porque esto significa que el dinero no está entrando por ninguna parte y la capacidad que tiene el régimen de resolver la entrada de recursos sin esos ingresos se dificulta tremendamente, de modo que es posible que se produzca no solamente un impacto, digamos, que pudiera resultar en un estallido social, sino también puede agudizar la crisis que ya existe dentro de las Fuerzas Armadas que mantienen su lealtad gracias a que el régimen paga en dinero constante y sonante. Ya el régimen se está acostumbrando al asedio y cuando menos lo esperen viene el trancazo que los va a dejar ciegos. José Velázquez, eso definitivamente es un escenario, aunque Estados Unidos está ensayando, está apretando más las tuercas en el terreno financiero, no solo militar, yo creo que un escenario de ataque está planteado, está planificado. Muchos de estos vuelos que hemos estado viendo en los últimos días tienen también un objetivo preciso, no se trata solamente de exhibiciones para un impacto psicológico, sino también para recolectar un tipo de información. Y hay que saber también, y esto es una de las cosas que, digamos, no se muestra en estas aplicaciones de monitoreo de los vuelos, es que posiblemente ha habido ya una presencia muy activa tanto de aviones furtivos también de Estados Unidos como el F-35 y al mismo tiempo drones de vigilancia que vuelan a una gran altura, indetectables, que están, digamos, terminando ese mapeo más definido, ¿no? O sea, de más alta precisión para establecer si existe algún tipo de instalaciones que no se han verificado que pudieran jugar un papel en un contraataque por parte de la dictadura usando armamento iranío, ruso, etcétera. Esto es un tema interesante que después lo vamos a tratar porque también hay una campaña de desinformación, ¿no? Sobre todo de los rusos, para tratar de decir, tenemos assets que ustedes no saben, etcétera. En fin, eso es un tema interesante que lo vamos a abordar. Pero yo creo que esto, al mismo tiempo que se está trabajando esta parte del bloqueo, al mismo tiempo también se están refinando, se están afinando esos detalles importantes acerca de las instalaciones potencialmente peligrosas, digamos, que puedan estar emplazadas en Venezuela, que obviamente serán uno de los objetivos prioritarios para la destrucción. Pero al mismo tiempo, el propio presidente Trump ha dicho que lo que más le preocupa es la matanza, ¿no? Aunque sea de soldados venezolanos, porque si se produce, por ejemplo, una invasión, los primeros objetivos van a ser todas las instalaciones de defensa antiaérea, donde hay, por supuesto, soldados destacados allí, las instalaciones de radar. Yo es que creo que hasta que no suceda eso, hasta que no vayan a esas instalaciones, yo creo que Maduro no se va a sentir presionado del todo, que ya diga, mira, ya me voy o llega a algún acuerdo, lo que sea. En las instalaciones de comunicaciones, luego los lugares donde están operando los carteles de la droga, por ejemplo, depósitos de armas o incluso hasta fuertes militares, es decir, que cualquier tipo de acción, ya sea una primera ola avasallante de ataques aéreos, va a producir una cantidad de bajas en el lado venezolano. Y esto es una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos y que quiere forzar a Maduro a salir de poder sin tener que llegar a ese punto de matar mucha gente para poder lograrlo. Si quieres probar suerte con la creación de sitios... Bueno, seguimos con esta última hora, con este bloqueo, ¿no? Del cual está las consecuencias del bloqueo. ¿Por qué en las presidencias demócratas ni le pedían permiso al Congreso y ahora quieren obligar a Trump a hacerlo? Ancla Ángel. Bueno, realmente ningún presidente ha solicitado, o mejor dicho, el Congreso nunca le ha declarado la guerra a nadie, excepto cuando se produjo la declaración de guerra contra Alemania y Japón en 1942 o 43, que fue cuando se produjo el ataque de Pearl Harbor. Desde ese momento, los ataques de Estados Unidos básicamente han seguido este patrón de disparar primero y averiguar después.
Ya. Esto lo hicieron todos los presidentes, lo hizo Barack Obama, por ejemplo, lo hizo Bush con esta guerra contra el terrorismo, lo hizo también Biden con otros ataques y obviamente la administración Trump también lo hizo en el primer, sobre todo cuando ordenó el ataque mortal contra el general Soleimani iraní, que traspasó la frontera hacia Irak y lo liquidaron con un misil. De modo que el tema fundamental es que si se produce una decisión de ataque, es una potestad del presidente. El tema es para la continuación de esas acciones. Si se produce, a partir del momento que se produce un ataque de esto, se abre como una especie de periodo de 60 días entre el cual el presidente tiene que presentar una solicitud formal, sobre todo para obtener fondos para financiar esas acciones y además porque implica una acción que, de acuerdo a los congresistas, debe ser aprobada por el Congreso. Ese es el gran tema, de modo que cualquiera que sea la acción que va a hacer el presidente tendría que hacerla dentro de ese parámetro, ese plazo de 2 meses. Y por eso es que es importante este tema que les he estado hablando de las acciones abrumadoras, porque cualquiera que sea la acción tiene que lograr los objetivos en un plazo verdaderamente corto. El presidente Trump no quiere iniciar una confrontación o una guerra o unos ataques que pudieran extenderse demasiado tiempo. Tendría que ser, por eso que se habla de abrumadora, multidimensional, de diferentes vías, y lograr los objetivos en un plazo relativamente corto. Ese es el objetivo y probablemente ellos están tratando de primero debilitar su capacidad de obtener fondos para continuar, digamos. Claro, esto es lo más importante que tenemos que tener claro de la presión que se está ejerciendo sobre Venezuela, ¿no? El hecho de que lleven 3 meses asfixiados económicamente, claro, diréis, bueno, ¿y cuánto tiempo? Pues no, yo no soy experto en esto. No sé cuánto tiempo pueden estar asfixiando. ¿Y cuándo será el punto de inflexión, me refiero, para que Maduro diga hasta aquí puedo llegar? Lo que sí está claro que si llevan 3 meses que no pueden operar con normalidad, lo lógico es que poco a poco, acostumbrados a esas ganancias, a esos pagos, a todos los que trabajan en el narco, se pondrán nerviosos porque dirán, oye, estábamos acostumbrados a ganar 10 y ahora estoy ganando 8, y ahora estoy ganando 7, y ahora estoy ganando 6, hasta que llegue un punto que se pongan nerviosos entre ellos y que ya incluso, gracias a esa presión que está ejerciendo Estados Unidos, sin llegar a hacer mucho más que derribar narcolanchas, consigan un poco, pues eso, ¿no? Perdón, consigan, pues bueno, que se pongan nerviosos entre ellos y de forma interna alguien explote, se le vaya la pinza, se le vaya la cabeza y bueno, acabe uno huyendo, el otro, en fin, ¿no? Acaben mal, Digamos, o sobrevivir, ¿no?, a un escenario de ataque, si es que logran sobrevivir físicamente, me refiero. Uh-huh. De modo que son elementos complejos de esta ecuación, digamos, de esta operación gigante, que tiene que considerar además elementos defensivos, elementos ofensivos, tiene que considerar los potenciales elementos de defensa que pueda tener escondidos el régimen, posible armamento oculto, etcétera, por un lado, y luego cómo va a reaccionar el alto mando, o mejor dicho, las estructuras militares dentro del régimen que pudieran facilitar, digamos, la debacle del régimen en el momento que obviamente se produzcan las operaciones. Aparte de eso, todas estas acciones que está conduciendo la inteligencia de Estados Unidos dentro de territorio venezolano, las fuerzas especiales, la capacidad de lograr la captura. Es decir, hay una serie de elementos, todo lo hemos dicho ya varias veces, pero lo que se planea tiene que ser contundente, tiene que ser efectivo, eficaz, lograr los objetivos en un plazo restringido de tiempo. Y yo creo que esto es el gran reto que tiene que está, digamos, considerando, analizando, confrontando el presidente Trump para tomar una decisión. El narcorrégimen desafía al presidente de los Estados Unidos en custodiar esos tanqueros sancionados por patrullas navales. ¿Se atreverá a realizar el narcorrégimen esa acción, Oscar Navarro? Aunque esta información ha causado cierto revuelo, la realidad es que el narcorrégimen no tiene embarcaciones de guerra disponibles. De acuerdo a algunos expertos que he estado leyendo el día de hoy, apenas habría un par de estas embarcaciones que pueden hacer este tipo de escolta. Además, las escoltas la harían a embarcaciones que no están sancionadas por Estados Unidos, de modo que el riesgo sería básicamente mínimo. Claro. Y obviamente estas embarcaciones de guerra no tendrían la capacidad de confrontarse, ¿no?, exitosamente con estos destructores de Estados Unidos que tienen armas muy... Bueno, esto es algo que se está hablando mucho en medio de comunicación y me hace hasta gracia. O sea, no me hace falta ser un experto en entender de armamentística ni de nada, ni preguntar a ChatGPT para saber que Venezuela no tiene nada que hacer contra... Cuando digo Venezuela me refiero al régimen de Venezuela. Y a Venezuela también, ¿no? Da igual que esté María Corina que esté Maduro. O sea, nada puede hacer como preparación, como número de soldados, como armamentística, nada tiene que hacer Venezuela con Estados Unidos. Pero ni Venezuela ni cualquiera de los otros países del mundo. Bueno, véase Rusia y China, bueno, ahí me callo, ¿vale? Pero en el resto... Lo siento mucho, pero es lo que hay. Muy por encima, con mucho más poder que las que pueden llevar estos
digamos, estas embarcaciones de la Marina de Venezuela, que están muy disminuidas. Había incluso varias de estas, pero ahora están incluso en reparaciones, o sea que no hay, básicamente el poderío naval está probablemente en su mínima expresión muy disminuido. Yo creo que sea, esto, aunque pueda haber sido un anuncio, está muy lejos del dicho al hecho. Mi trabajo es fácil. Seguimos con esas preguntas que, bueno, para entender un poco también, ¿no? Y aclarar muchas de las cosas que tenemos dudas, ¿no? Debido a la gran corrupción que hay en el negocio petrolero en Venezuela. Pedro Gómez, correcto. Esto es importante. Si China y Rusia han abandonado a Nicolás Maduro por el problema que hay en Venezuela y porque tampoco quieren tener problema con Estados Unidos, evidentemente esto está lastrando la economía de Venezuela y del régimen, de los dos. Por eso estábamos hablando antes de la inflación del más del 600%. Por eso esto tiene que acabar ya, no se puede dilatar en el tiempo, porque ya no es que esté afectando al régimen, sino que está afectando a los venezolanos de a pie. Es decir, a la mayoría, tú vas al mercado y te encuentras que con que el pescado que antes costaba 6, ahora cuesta 7 y mañana costará 8. Y si encima hay menos trabajo, cada vez estamos peor económicamente en Venezuela, y encima están subiendo los precios, pues como os podréis imaginar, la cosa se complica. Una de las cosas que no se dice mucho es que los chinos, aunque prestaron esa cantidad enorme de dinero, 60.000 millones de dólares, que por cierto se ha estado cobrando con estos envíos de petróleo constantes que hace el régimen para cubrir esa deuda, básicamente se retiraron, no están poniendo desde el año por lo menos 2017, o sea, estamos hablando de hace 8 años, no ponen ni un centavo por la corrupción y llamativamente han decidido más bien invertir en Guyana, que es un enemigo, o es por lo menos considerado enemigo por parte del régimen, donde allí tienen una asociación estratégica con otras 2 compañías norteamericanas, una es ExxonMobil y la otra es la propia Chevron, que tiene, se han dividido, digamos, en bloque Stabroek, lo han dividido en 3 parcelas y una de las parcelas la controla una compañía china, la otra Chevron y la otra ExxonMobil, de modo que efectivamente no hay, ya los chinos se dieron cuenta de que poner dinero en Venezuela es ponerlo en un saco roto que jamás va a aparecer, incluso eso se... Exacto, pero es que incluso cualquier empresario, olvidarlo sea de donde sea, a día de hoy, ahora mismo, tal y como está la situación, nadie operaría con Venezuela, a día de hoy. Oye, que mañana entra María Corina Machado, pues seguramente los mercados le den la vuelta a Venezuela, incluso eso le venga bien a los países colindantes, a México, a Colombia, a Brasil, el hecho de que tengan un país con el que colindan, con el que tocan, que se está recuperando. Es que ya solo con el anuncio del final de Maduro y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia entrasen en Venezuela, ya solamente con ese anuncio los mercados darían un vuelco. ¿Por qué? Porque ya entenderían que con esa democracia, con un país lógico, normal, con normas y demás, se podría operar con ello a cualquier escala, a cualquier nivel. 60.000 millones de dólares que prestaron no aparece por ninguna parte en términos de obras, en términos de beneficios, de modo que es una deuda de las muchas que ha acumulado el régimen en muchos años, que ahora los venezolanos vamos a tener que pagar quién sabe por cuánto más tiempo. Saludos, Castro, todo este bloqueo naval y petrolero me parece bien, y está bien que corten los fondos de la narcotiranía, pero eso no acarreará fallas en el suministro de gasolina y diésel en Venezuela. Ronald Herrada. Lamentablemente, todas estas operaciones naturalmente van a tener un efecto. Por ejemplo, al régimen se le está acabando. Evidentemente, todo lo que se hace en la vida, todo, olvidaros de este tema. Todo lo que se haga en la vida, todo salpica. Para mejorar algo, algo tiene que quedar mal. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. Para tú pintar tu casa, tienes que fastidiarte un poco. Olerás a pintura durante varios días, es incómodo, luego estarás muy contento, pero en un principio tienes que quitar los muebles, retirarlos, tienes que trabajar, pero bueno, el fin justifica los medios. Al final vas a tener las paredes saneadas, pintadas, bonitas. Pues esto es igual. Para conseguir que Maduro acabe, pues seguramente de forma unilateral, pues se van a acabar pues con esta... Bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues las consecuencias son, por ejemplo, la inflación tan grande. PDVSA, la capacidad de almacenamiento de este producto que no puede por ahora exportar por estas presiones de Estados Unidos. Entonces esto pudiera tener 2 consecuencias. O bien, si en 10 días o en 9 días ya no se arregla esta situación, los pozos petroleros van a tener que detener sus envíos de petróleo desde los pozos hasta los centros de almacenamiento. Fijaros que no está hablando de un periodo amplio, está hablando de 10-15 días. Y esto significaría desactivar pozos petroleros, lo cual es una decisión bastante compleja, complicada desde el punto de vista técnico. La otra cosa es que ese petróleo se desvíe, digamos, a la refinación, no tanto a la exportación, sino a suplir el mercado interno, con lo cual pudiera producirse más bien una disponibilidad de combustible, gasolina probablemente. Pero para todo esto
se requieren, digamos, suministros, algún tipo de otros productos para procesar este petróleo, que como ustedes saben es un petróleo bastante pesado, viscoso. Entonces necesitas, por ejemplo, de nafta para ponerlo un poco más soluble, para ponerlo más ligero, y luego procesarlo. No sabemos en qué condiciones están las refinerías que normalmente producen gasolina en Venezuela. De modo que hay esos dos escenarios. Pudiera no necesariamente haber una crisis de combustible, porque este petróleo que ya no va a ser exportado, o que podría no ser exportado, pasaría entonces al mercado interno. Estos son, Claro, fijaros, si ya no se puede exportar, evidentemente hay un montón de petróleo, aunque se saque menos, pero claro, como ya no se exporta, todo queda en el ámbito nacional, con lo cual, según Castro, las consecuencias de quedarnos o de quedaros en Venezuela sin gasoil y sin gasolina va a ser complicado, con lo cual, en ese sentido, podéis estar meridianamente tranquilos. Bueno, mi gente, hasta aquí el fragmento. No sé qué conclusión sacáis de todo esto. ¿Creéis que esto será, esta presión será consecuencia como para que Nicolás Maduro abandone definitivamente la dictadura? Os leo, un saludo.